Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En agosto de este año leímos el libro de Alice Walker, El color púrpura. Y una de las inquietudes que surgió luego de la lectura, era una inquietud que yo tenía en lo particular, tiene que ver con los hechos narrados en África. En el libro se habla de que el personaje que desarrolla su parte de la historia en ese continente tenía varias inquietudes sobre por qué los pueblos africanos habían entregado a sus hermanos, a su gente, a los europeos para que ellos se los llevaran a otro continente como esclavos, para que los esclavizaran. Y eso me generó una inquietud personal, porque recuerdo que cuando estudié en el colegio nos hablaba muy poco del tema, no recuerdo mayor cosa, pero lo que mencionaban era que los portugueses eran los que se encargaban de traficar con personas e iban a África, capturaban a las personas y se las llevaban a América, les vendían como esclavos. Entonces jamás imaginé o me cruzó por la cabeza que hubiera participación de los africanos en ese tráfico. Es por eso que hoy invitamos a la doctora Diana Senior Angulo, quien es politóloga y máster en Historia de la Universidad de Costa Rica y doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3 de Francia. También es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y ha escrito muchos artículos y el libro Ciudadanía Afrocostarricense, donde hace un estudio entre 1927 y 1963 sobre los afrocostarricenses. Además de eso, es cogestora del canal de YouTube Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Diana, y cuéntenos un poquito sobre ese origen de la diáspora, de la esclavitud y de la diáspora africana. Bueno, quiero iniciar agradeciendo a Rebeca Ramírez, al Club de Libros de la Caja y a todas las personas interesadas en esta temática. Muy agradecida por la invitación. Bueno, la historia que nosotros podemos ubicar como la historia de la descendencia africana es una historia bastante rica, con mucha fuente, con muchas digamos, interseccionalidades, con diferentes perspectivas que es importante tomar en cuenta a la hora del abordaje. Yo quisiera también comenzar diciendo que dentro del proceso de esclavización, digamos, tanto antes de la trata, sino el proceso ya propiamente del traslado de las personas y el sometimiento que se dio de la población en condición de esclavitud, todo esto fue posible gracias a esta construcción ficcionada de lo que todavía seguimos pensando que son las razas, digamos en términos imaginarios, porque en términos reales sabemos que las razas no existen. Entonces, digamos, el ejercicio de reforzar esta idea de las razas lo que propició fue crear la justificación básica para poder someter a la población en dicha condición, después de que en primera instancia ya la población, y a propósito del 12 de octubre, ayer, en todos los procesos de reflexión y digamos de reclamación que hay a partir del sometimiento indígena y el genocidio que se dio, después de esa, digamos, de cómo se llevó a un límite a la población indígena, pues empezó a echar mano de la población africana. Concretamente lo que hubo fue, pues bueno, un ingreso sin ningún tipo de permisos dentro del territorio africano, en puntos específicos del occidente africano. Sí es cierto que los portugueses tuvieron una parte importante dentro del proceso de la trata o el mercantilismo propiamente, pero dentro de los procesos también más generales hay que entender que España también recibió la esclavitud y también se sirvió de la mano de la fuerza de obra de estas personas para poder riquezas del continente y hicieron su parte los británicos. Pero hay que decir que sí hubo ingreso en el territorio africano, que fue furtivo, que fue, digamos, sin ningún tipo de control, pero también hay que entender, sobre todo, que África es un continente con una diversidad de pueblos.
y una diversidad, digamos, de costumbres, de lenguas, de realidades, y que antes del ingreso también de los europeos, ellos también aprovecharon las mismas contradicciones internas, y dentro de una familia, imagínense ustedes que hay diferencias y pueden haber conflictos, ahora a nivel de un continente, rencillas, cosas imaginadas, reales o simbólicas, entre pueblos, vecinos. No vayamos muy lejos, tenemos contradicciones fabuladas con la población nicaragüense, pues bueno, un tanto similar había con las poblaciones distintas en África, y lo que llaman tribus. Y aprovechando esas contradicciones entre las tribus, también dentro de esos procesos de poner a la población cautiva, de tener algunos personas prisioneras, gente que podían, digamos, reclamar como botines de guerra. Ese tipo de prácticas se daban en ese momento. Y los europeos se apoyaron en esas estructuras, ¿verdad? Y más bien las maximizaron y aprovecharon esas contradicciones para aprovechar y sacar a la población, pero también la gente que estaba en posición de disputa dentro de África, no fue que lo maquinaron, porque ellos realmente no sabían qué iba a pasar con los prisioneros de guerra, si le ponemos como en términos de prisioneros de guerra, sino que ellos, era su manera de deshacerse de gente que era contraria a sus propios intereses, sin imaginarse las consecuencias gravísimas que esto estaba provocando al otro lado del Mediterráneo. Y así fue como, de alguna manera, más con la intromisión europea y con alguna ayuda interna, disidente, digámoslo así, africana, es que se da este lastre, digamos, de la esclavitud, que no deja de ser un crimen de lesa humanidad, un crimen que, en términos de la cantidad y el volumen de población, duplica por mucho la cantidad de población que murió en el holocausto judío. Si estamos hablando de 6-7 millones que no fueron judíos, lamentablemente, pues estamos hablando de más de 2 millones de personas o más, esos son los datos más conservadores, de población que fue trasegada y sometida a este sistema que terminó siendo jurídico. O sea, legalmente era, por eso se habla de que lo legal no necesariamente sea moral, ¿verdad? Legalmente estaba instituido y sirvió para los intereses europeos y otros dentro de la conformación ya poblacional del continente americano. Hay un par de temas que me parecen muy interesantes de lo que usted afirma. Primero, esa construcción cultural que hemos hecho de las razas, porque a partir de esa construcción es que empezamos a encasillar. Incluso sucede todavía hoy cuando se habla de África y no se habla de países. Estamos hablando de países y de pronto decimos África, generalizamos a todo el continente como si todos fueran lo mismo. Igual cuando hablamos de los chinos, decimos chinos y no pensamos que en Lejano Oriente hay muchos otros pueblos que piensan diferente, y hay muchos países y muchos con diferentes herencias. Es esa tentación o esa tendencia que tenemos a generalizar aquello que está lejano y que consideramos ajeno, o quizás de lo que nos queremos distanciar. Correcto. Y yo creo que de pronto eso afecta al momento en que nos formamos en la educación formal, en escuela y colegio, porque no nos cuestionamos estos temas, partimos de que son hechos. Y lo otro que me parece muy interesante es cómo a partir de esos pensamientos se va construyendo la parte jurídica, la parte de la legalidad. Entonces, de pronto, muchas acciones que van en contra de los derechos humanos, que son fundamentales, son aceptadas como legales. Hay un mito, porque entiendo que no es real, que dijeron que había una ley que establecía que las personas afrodescendientes no podían venir a San José al inicio de la construcción de Costa Rica como un estado independiente. De hecho, justamente es parte de lo que desarrollé en mi tesis de maestría y que se convirtió en el libro que mencioné al inicio de mi presentación, de lo cual agradezco. Pues fue una de las cosas que también a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? Porque dentro de la construcción nacional, y digamos, si lo ponemos en términos del mito fundante de la nacionalidad costarricense, uno de los elementos fundamentales era decir que Figueres Ferrer había sido quien le había abierto las puertas de la ciudadanía no solamente a la población afrocaribeña, sino a las mujeres.
Y bueno, eso lo escuché por mucho tiempo durante, de hecho es parte, digamos, de lo que de alguna manera se aprende tácita o explícitamente dentro de los procesos de primaria y secundaria. En la universidad, pues hasta cierto punto reforzado, pero con cierta, había como cierta pregunta ahí en el aire, y a mí siempre me quedó la duda. Me la llevé de ciencias políticas a historia y me di cuenta que efectivamente pues no era así, y que pues la historia me sirvió para corroborar cosas importantes a nivel politológico, digámoslo de alguna manera. Sí había esta sensación de confinamiento, porque recordemos que Limón se constituyó en provincia a partir de la migración, sobre todo de población afrocaribeña. Se habían venido alemanes, población china, otros italianos, ¿verdad? Otros grupos inmigrantes, pero la población con mayor cantidad que llegó a esta parte de la costa, de Caribe, digamos, o Atlántica en ese momento, fue la población afrocaribeña. Y dentro de los contratos había esta alusión a que la población venía a trabajar para la construcción del ferrocarril, luego se va desarrollando las plantaciones bananeras, y bueno, no tenían ninguna razón, más allá del ferrocarril y el banano, de salir de Limón. Entonces había esta idea de que tenían que permanecer en Limón, pero nunca hubo una ley, aunque se dice que había una ley, y yo no fui la primera, pero intenté, bueno, por lo menos porque después hubo otros que vinieron a buscar la ley, que no la encontraron tampoco, donde supuestamente se prohibía el paso desde, algunos decían que era una cruz en Turrialba, y otros decían que no se puede llegar completamente a San José. Y a mí eso me contrastó con, digamos, fuentes que me encontré, tanto en archivos como en periódicos, de una comunidad afro-costarricense, inclusive asumidos de esa manera en esa época, si lo pensamos, que estaban bastante adelantados para el momento, ubicados en San José. De hecho, Alex Schooling, que fue el primer diputado afro-costarricense, nació en San José. Y bueno, era población que iba y venía. Yo me encontré, por ejemplo, de deporte, yendo de Limón a San José, grupos artísticos presentándose en San José, gente que iba, no sabía que la clínica bíblica era tan vieja, gente que iba a la clínica bíblica en los 40 a tratarse, y así por el estilo. Y entonces la pregunta siempre quedó en el aire, y lo que hice fue consultarle a varios especialistas también, aparte de que no encontraba la ley, que a qué ellos le atribuían esta idea de que la gente decidía, bueno, primero lo decían como si fuera cierto, y luego habían decidido muchos, aunque yo me encontré gente pasando la frontera, digámoslo así, muchos habían decidido no moverse. Y bueno, había la más fuerte, la que resultó más fuerte entre las hipótesis fue que había era una realidad, los maquinistas afrocaribeños que traían el tren desde Limón llegaban hasta Turrialba, y después de ahí era un maquinista mestizo el que lo traía hasta San José. Y de ahí empezó a surgir esta leyenda urbana, este mito en cuanto a la población no podía llegar. Pero bueno, al final del día había que pensar que la población, que había esta idea, ¿no? Que la población afrocaribeña no tenía familia o una casa en San José, y que si el maquinista afrocaribeño llegaba hasta San José había que pagarle viáticos. En cambio, si el maquinista mestizo lo llevaba, bueno, dejaba el tren y se iba para la casa. No hay que pagarle ni hospedaje ni alimentación. Entonces, visualmente ver a un afrocareño bajarse y llegar hasta un punto que parecía la frontera última hasta donde pueden llegar, dio la sensación, y también creó ahondó esta idea del mito de que no podían pasar, pero no existía ninguna ley. Y efectivamente lo más interesante de todo esto es que Figueres ya después de la Junta fundadora de la Segunda República, en esa genialidad de don Pepe, él terminó aboliendo una ley que nunca existió. Entonces también como que terminó reforzando, así son las partes de la genialidad de él, reforzando esta idea de que bueno, si piensan que existió una ley, pues bueno, vamos a abolir y que se entere todo el país que no hay ninguna excusa para impedir el libre desplazamiento, sobre todo a la población afrocaribeña, pensando que en el 34 ya se había prohibido a la población desplazarse con la United al Pacífico.
Entonces, pues bueno, lo que hizo fue como legalmente dejar eso zanjado y que ya no se hablara más del tema, ¿verdad? Yo sé que usted nos puede hablar en el ámbito político y por el conocimiento que tiene en la parte histórica del aporte de la población afrodescendiente en Costa Rica. Pero de pronto quisiera también que nos mencionara en el aporte en la literatura también, si tiene ahí algunos nombres en mente, porque una carencia que tenemos en el club es que todavía no hemos leído autores afrodescendientes, afrocostarricenses. Sí hemos leído de estadounidenses, pero todavía no hemos leído de Costa Rica. E incluso leímos a Chimamanda también, una originaria del continente de Nigeria. Pero cuéntenos usted, ¿qué recomendaciones nos daría para los seguidores del club? Bueno, lo que han leído maravilloso, no tengo ningún reparo en recomendarlo. A nivel de Costa Rica, si es en temas de literatura, pues la primera persona que tengo que mencionar es a Quince Duncan, que tiene muy buenos y extensos trabajos de literatura, que no puedo, digamos, citar de memoria, pero tiene tanto ha escrito que lo han estudiado en lugares como Australia, lugares donde ni siquiera los idiomas, bueno, pareciera fácil de entender, pero la gente se ha tomado como dice, la molestia de saber qué ha aportado, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias cosas, entre cuentos, novelas. Ahora, en términos de poesía, pues está la poesía, no sé si les interesa, pero también la poesía de Eulalia Bernard, que fue la primera que digamos, desarrolló la poesía en Costa Rica desde el afro. Shirley Campbell, no puedo dejar de recomendarla, que para mí es la mejor exponente de poesía afro que tenemos en este momento, no solamente a nivel costarricense, sino a nivel latinoamericano. Eso es todo un orgullo, y más allá, tengo que decirlo, y más allá, porque inclusive el poema más conocido de ella, para mí, bueno, hay mucha gente que le gusta Rotundamente Negra, pero para mí es su mejor poema, Liberada, que es un poema un poco más reciente, y con el que personalmente me identifico, pero Rotundamente Negra se volvió un himno que inclusive lo he visto, y bueno, ella es muy humilde, se emociona mucho cuando la gente se lo hace llegar con un video, pero personas en diferentes países africanos de no habla española, digamos, que se lo han aprendido y lo recitan, América del Sur, Centro, el Caribe, Estados Unidos. Realmente es impactante, es una mujer que nació en este suelo, entonces es importante, yo creo que conocer un poco de lo que ella ha escrito. En poesía también está Delia McDonald, que ella tiene, y de hecho ella tiene también escrito, creo que escribió un cuento y novela, también ha incursionado en ese par de ámbitos, y los libros se consiguen. Que serían como los principales que les podría recomendar. Después de ahí, pues bueno, hay trabajos más desde el ámbito académico con respecto a la población afro, si les interesara, pero a nivel de literatura estos son los principales. Y yo creo que también es importante el acercamiento a la historia. Desconozco si hay un autor afrocostarricense que haya escrito novela histórica o acercándose un poco a la historia. Mi acercamiento a la historia de la comunidad ha sido a partir de las novelas de Ana Cristina Rossi, pero siento que hace falta como una voz propia. Pero eso nos queda pendiente. De hecho, bueno, sí, de hecho, todos los que comenté son afrocostarricenses. Sí, es cierto que ha habido no afros trabajando, tratando de entender, digamos, la dinámica afro en Limón, porque han vivido allá o realmente tienen una afinidad con la cultura, ¿verdad? La provincia. Sí, Ana Cristina Rossi, Tatiana Lobo. Arabella Salaver, Ana Lobo, hay varias personas sí que han hecho incursión a nivel de las letras. Y bueno, me preguntaba sobre novela histórica, ¿cómo se llama? Delia tiene un trabajo reciente en esos términos, y el nombre tiene que ver con Cimarrón, que ella trató de escribirlo, ficcionarlo desde la parte colonial, y sería interesante que lo pudieran leer también.
Vamos a buscar el título para incluirlo en nuestra lista de posibles lecturas. Bueno, Diana, muchas gracias por regalarnos estos minutos para hablar un poco sobre historia y sobre literatura. Muchas gracias a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, y recuerden marcar la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Hasta luego, muchas gracias.